Buenas tardes. Un saludo para todas las audiencias y para toda la familia de la Fundación Jimena Rico Llano. Un saludo para todos. Aproximadamente en 5 minuticos vamos a iniciar esta conferencia magistral que nos traen los expertos que nos acompañan el día de hoy. Entonces, muy atentos, hacemos esta invitación para que aproximadamente en 3 minutos empecemos este espacio con todas las familias y todas las personas que deseen participar de este maravilloso encuentro para las familias. Buenas tardes, siendo las 2 de la tarde y siguiendo con el protocolo adecuado propio de estas ponencias de la Fundación Jimena Rico Llano. Hoy queremos saludar a toda la familia de la Fundación, a todas las familias que participan de estos espacios formativos. Agradecer también la presencia de nuestros expertos que hoy nos acompañan. Hoy partimos de ese principio hermoso de nuestra metodología de la crianza consciente, un esfuerzo que venimos desarrollando y un programa que viene desarrollándose a través de las metodologías Amarte y Calidosos, que vienen generando espacios de formación para promover este método tan hermoso de la crianza consciente a través de la recopilación de saberes. Partimos del principio de que educar con amor y respeto sí es posible. Es posible educar a nuestros hijos con amor, con respeto, con todo ese valor y con todos esos saberes que hemos construido en el proceso de crianza consciente. Les agradecemos mucho a los que están aquí hoy presentes. Les invitamos a participar activamente de este espacio. Vamos a permitir que puedan hacer sus comentarios a través de
este espacio y pueden comentar a través de la página del Facebook. Ahí pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacernos, especialmente a nuestros invitados que son de lujo, que vienen de la Universidad de Antioquia y que nos están ofreciendo un espacio de formación de calidad. Este espacio de crianza consciente, recopilación de saberes, es un espacio también que hace parte de un conglomerado, de un proceso de crianza consciente que venimos desarrollando hace un año y que hace parte de un proceso formativo maravilloso y valioso para los padres de familia. Esperemos que muchos papás y muchas madres estén hoy conectadas a este espacio de formación, que lo estamos haciendo a través de este medio para garantizar que muchos tengan la oportunidad de tener un espacio corto de formación que les permita fortalecer en el hogar las prácticas de crianza. Entonces, digamos que sin más preámbulos, quiero hacer una presentación formal de todos nuestros invitados. Hoy vamos a abordar la crianza humanizada, teniendo en cuenta esos conceptos de qué es la crianza humanizada, los tipos de disciplina positiva, entre otros aspectos que vamos a ir resolviendo con nuestros invitados. Tendremos una ponencia aproximadamente de 1 hora y 10 minutos de nuestros invitados, donde cada 20 minutos estamos, digamos que, cortando el espacio que hace parte de la ponencia de los 3 invitados y haciendo un recorderis al respecto de un link de inscripción que tenemos, que vamos a poner constantemente en los comentarios. Porque es importante inscribirnos para conocer quiénes estamos y hacemos parte de esta ponencia. Recuerden que por ese link también pueden hacer comentarios, preguntas a los ponentes, pueden hacerlas dirigidas o pueden hacerlas personalizadas o generales. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a los 3 ponentes. Nos acompaña hoy Daniela Pérez Nova, médica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, actualmente residente de primer año de pediatría en la Universidad de Antioquia. También nos acompaña Víctor Andrés Martínez Moreno, médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, actualmente residente de primer año de pediatría en la Universidad de Antioquia. Y también tenemos el honor de tener a Gustavo Ariza Marriaga, docente, puericultor. Para los que no conocen, se trata del cuidado de la crianza, entonces como para contextualizar un poquito, pero él les va a detallar mucho más. Coordinador de la rotación en pediatría social, departamento de pediatría y puericultura de la Universidad de Antioquia. Estamos completamente agradecidos con las ponencias que ustedes hoy nos van a traer. Yo les doy la palabra a ustedes. Básicamente, la actividad de hoy vamos a tener la pregunta orientadora: ¿qué entendemos los padres por crianza y cómo lo hemos venido desarrollando en el tiempo en nuestros hogares? Entonces, le doy la palabra a nuestros ponentes y les agradecemos mucho el espacio. Bueno, muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos nuevamente a la Fundación Jimena Rico Llano. Ok, muchas gracias. Entonces comentaba que queríamos agradecer a la Fundación Jimena Rico Llano por permitirnos este espacio. Nosotros obviamente queremos como compartir todo este aprendizaje que hemos venido adquiriendo en nuestro proceso de formación y de trabajo académico con todas las personas que de una u otra manera para nosotros es importante que lo sepan. En el día de hoy vamos a dividir el trabajo en 3 partes, básicamente lo que tiene que ver en un primer momento, el cual lo va a realizar la doctora Daniela Pérez, todo lo que tiene que ver con la parte de qué es el niño, abordando algunas cosas relacionadas con las metas y las pautas de crianza. Posteriormente se va a hacer todo un abordaje de lo que tiene que ver con esas pautas, lo que es autoridad, lo que es autoritarismo, y ya cerraríamos con algunas cositas muy básicas de lo que tiene que ver con puericultura. Entonces, creería yo que podríamos dar inicio. Doctora Daniela, usted sabe que tenemos aproximadamente unos 20-25 minutos para cada uno de nosotros.
para que vamos controlando esa parte del tiempo. Y obviamente a nuestro compañero, nuestro moderador, que nos vaya como dando la información en el momento en que nos estemos pasando de los límites. Muchas gracias de nuevo, reiteramos a la Fundación Jimena Rico Llano, a todas estas personas que organizaron toda esta actividad y especialmente a los dos médicos que nos están apoyando en esta parte para este trabajo tan hermoso. Bienvenidos y muchas gracias. Doctora Daniela. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esta ocasión yo quiero hablarles de quién son los niños y las niñas. Durante esta conversación voy a referirme al niño, tanto haciendo referencia a la niña como a los adolescentes. Entonces, antes de empezar, quiero leerles una frase de Miguel Sillero que dice que ser niño no es ser menos adulto. La niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. La niñez y la adolescencia son formas de ser personas. Tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Entonces, muchas veces pensamos que los niños son adultos pequeños, que pensamos más allá de qué va a pasar en un futuro, de a qué se va a dedicar el niño, pero dejamos atrás el presente, que sería en lo que más tratamos de intervenir. Entonces, la niñez o el concepto de niño se basa en el concepto de que la herencia biológica, es decir, lo que nosotros le heredamos a nuestros hijos, nuestro material genético, va a tener cierta información necesaria para transmitirla de una generación a otra. Y esto va a estar distribuido en lo que conocemos los cromosomas, que en realidad pues no me voy a centrar mucho en esto porque creo que no es el objetivo de la reunión, pero quiero dejarles el mensaje de que esa información que le pasamos a los niños va a darle la individualidad genética a cada persona. Es decir, que cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, no solo por esa información que pasamos de generación en generación, sino también por el entorno en el que estamos. Y ese entorno lo vamos a llamar ambiente. El ambiente no solo es como, digamos, el lugar donde nos encontramos, sino también influencia la familia, la cultura, el clima, la alimentación, el estado de la salud, y todo esto sería en torno al niño. Entonces, sería muy difícil comparar un niño, por ejemplo, de La Guajira, que sabemos que tiene poco acceso a la alimentación, que tienen unas condiciones más precarias al acceso de salud, al compararlo con un niño de Medellín, que pues es totalmente diferente. Entonces, lo que quiero transmitirle es que cada niño va a ser el resultado de una interacción genética, es decir, de la información que le pasamos a nuestros hijos y con la experiencia del medio ambiente en cada una de las etapas de su vida. Entonces, sabemos que en este medio, o pues en general en Colombia, hablamos mucho de que los niños son el futuro de nuestros pueblos y de la humanidad. Sin embargo, nos centramos muy poco en ellos. Sabemos que tienen un papel muy importante en el futuro, pero ese presente sería aquella etapa en la que querríamos generarles un bienestar físico, mental y social. Entonces, existen ciertas características de los niños que nos va a permitir formar ese concepto de la niñez. Entonces, son varios y espero que los nombre de manera como muy concreta para que podamos entenderlos. Lo primero es que todo niño es un ser único e irrepetible. Y lo dije anteriormente por ese código genético y ese ambiente en el que estamos. Lo segundo es que es un ser deseante. Es decir, que ellos tienen sus deseos como niños y que esos deseos van a ser retroalimentados por el adulto. Es decir, que ellos también tienen esa necesidad de expresar sus sentimientos y sus deseos. Además, son un ser lúdico. Eso quiere decir que los niños de por sí pues van a insistir en aquel tema del juego, del humor, del arte, de la chanza, del baile, y eso hace parte del hecho de ser niños. Entonces, el juego se considera como una actividad fundamental de la niñez. Y aquí quiero hacerles como una referencia porque muchas veces nos centramos en que los niños, o le decimos a los niños que no todo es juego. Sin embargo, para ellos, la mayoría de
pues de cosas cotidianas son juego y esa es una forma de enseñar. Entonces no debemos desmeritar el juego, esa es una herramienta que tenemos y que la deberíamos usar en el momento de la crianza. El otro concepto es que los niños son generadores y captador de sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no solo pues ellos van a tener sus propios sentimientos, sino que también van a captar los sentimientos de los adultos. Entonces, yo me imagino que ustedes como padres han sentido que ellos entienden, por ejemplo, cuando ustedes están tristes o solo con el hecho de verlos e identificar su expresión facial, se van a dar cuenta de que están bravos, de que hicieron algo que no es adecuado y que logra identificar de manera rápida esos sentimientos. Entonces, lo ideal sería entender que este niño no solo capta sus sentimientos, sino que también los va a generar. Un niño también está triste, está feliz, tiene miedo y todo esto debe ser entendido de manera integral, ¿cierto? Lo otro es que los niños deben ser gestores de su propio desarrollo, es decir, que no debemos centrarnos en los deseos de los adultos, sino también hacerlos partícipes en esa crianza. Es decir, que el adulto no es aquel que va a poner las reglas de manera pues, autoritaria, sino que debe involucrarse al niño en la formación, por ejemplo, de las normas, de los límites, de hacerlos partícipes de su propio proceso de crianza. Otra de las características de la niñez es que los niños son seres de derechos y responsabilidades, es decir, que aunque sabemos que todos los seres humanos tienen derechos, los de ellos van a prevalecer sobre los de los adultos y resaltar que los niños también tienen responsabilidades y esas responsabilidades las vamos a crear desde el momento de la crianza. Y más adelante lo vamos a ver y mi compañero Víctor va a hablar de esos tips de la crianza para formar personas o niños disciplinados que vayan en pro de la sociedad. El otro concepto es que los niños son seres de crecimiento y desarrollo, es decir, vemos que los niños al momento del nacimiento más o menos pesan 3 kilos y ya al llegar a la adolescencia pesan 50 o 55 kilos, entonces vemos como durante todos esos años cómo crecen de manera rápida, de que todo esto es un proceso de cambio que yo me imagino ustedes como padres que hace nada nació su niño y ya ahora tiene 3, 4 años y eso se pasó de manera muy rápida. Entonces entender que los niños tienen un proceso evolutivo y que en un futuro llegará a la adultez. Lo otro, entender que son seres dependientes e independientes. ¿Qué quiere decir? Significa que al momento del nacimiento ellos van a depender totalmente de los padres. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esta característica de que necesitan ser alimentados, de que necesitan ser cambiados, bañados, todos esos cuidados que tenemos con los niños. Pero a medida que va avanzando el tiempo, los niños se van a volver más independientes. Y esa independencia va a ir de la mano con la autonomía. La autonomía es aquella definición como de gobernarse a sí mismo, pero siguiendo aquellas reglas que me inculcaron mis padres, es decir, aquellas reglas o pautas de crianza que vamos a hablar más adelante. Y lo último, que el niño es un ser social. Eso quiere decir que el niño va a participar de la sociedad. Muchas veces dejamos a los niños atrás o yo he escuchado muchas veces, e incluso creo que a mí me lo dijeron, que esos son temas de niños, pero en realidad se debe involucrar a los niños en todo este proceso de la sociedad y de la cultura. Entonces, ya les hablé como de cuáles son aquellos principios o características de la niñez para llegar a ese concepto que es el que planteamos en el grupo de Pericultura de la Universidad de Antioquia. Entonces, dice que el niño y la niña son seres humanos únicos e irrepetibles, deseantes, lúdicos, capaces de generar y captar sentimientos, gestores de su propio desarrollo y aportantes al del adulto, con derechos y responsabilidades, en rápido proceso de crecimiento y desarrollo, el cual es facilitado u obstaculizado según su herencia, su mundo interno y el mundo en el que los rodea.
Entonces vemos que esta es una definición bastante completa de quién es el niño. Muchas veces nos referimos al niño solo como los menores de 5 años, pero este es un concepto equívoco. Nosotros hablamos de los niños desde el momento del nacimiento hasta los 18 años, y durante este tiempo, durante estas edades, hay diferentes subgrupos, y los adolescentes también hacen parte de los niños, pues, o del concepto de niñez. Entonces, lo que quiero hacerle referencia es que el papel que tienen los padres y los adultos, porque los padres no son los únicos encargados de la crianza de los niños, también pueden participar distintas personas, los abuelos, los tíos, los profesores. El papel que tienen estos adultos es acompañar de manera respetuosa los derechos de los niños y ser garantes de esos derechos. Quiere decir que los adultos somos los encargados de garantizar de que esos derechos se cumplan y que en caso de que sean vulnerados por distintas razones, debemos ser los encargados de restaurar esos derechos. Además, se le debe brindar la atención a todas las necesidades de los niños. Lo ideal es brindar afecto, y el afecto se considera la energía y el motor del desarrollo. Esto quiere decir que aquel niño que va a tener un ambiente con afecto o una familia que sea afectuosa, va a tener un mejor desarrollo, y no solo a nivel neurológico, es decir, no solo va a ser aquel niño que le va a ir mejor en el colegio o que va a tener más amigos, sino que va a tener un mejor desarrollo en la sociedad. Entonces, los invito a que en aquella crianza que tenemos en la familia o en sus casas esté involucrado el afecto, y entendamos que el niño hace parte de esta sociedad, y que no lo veamos como un adulto futuro, sino como un niño que hace parte de la sociedad y simplemente es un niño. Bueno, otro de los temas más importantes que tratamos en nuestro grupo de poricultura es hablar acerca de las metas del desarrollo humano integral y diverso. Estas son 6 características que buscamos que nuestros niños tengan y que buscamos que las adquieran a través de la crianza humanizada y humanizante. Entonces, les voy a contar cuáles son. La primera es el autoestima. Y el autoestima es aquella sensación que tiene la persona sobre sí mismo. Entonces, es el juicio que genera acerca de sí. Es decir, pues muchas veces vemos que autoestima se refiere solo a la percepción de la imagen corporal, pero en realidad no, va más allá, es la capacidad que tiene el individuo que siente esa capacidad que tiene, es decir, el hecho de ser capaz, de ser digno, de ser exitoso, y no solo referirnos al hecho de que la persona se vea bien o que sienta que es linda o que, digamos, se vea al espejo y se sienta feliz con sí misma, sino que se sienta capaz, sienta que puede asumir todos los problemas a los que se vienen enfrentados, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta que esta autoestima se va a formar como la mayoría de estas metas del desarrollo, y que los padres hacen parte importante en el desarrollo de esta autoestima. Y esto se va a formar a través de unas relaciones humanas, y principalmente en la casa, que le favorezca el desarrollo de esa autoestima. Es decir, el hecho de hacer sentir a los niños amados, que son competentes, que son capaces, y tener en cuenta que los niños tienen un desarrollo, es decir, que no hacer las mismas cosas que hace un niño de 3, 4 años al compararlo unas que hace, digamos, su hermano de 8 años, sino que cada uno tiene sus capacidades que las va a ir desarrollando poco a poco. Entonces, en este momento se invita a la familia a expresar el amor, a mostrarle al niño e insistirle que ellos son capaces, que son las personas, pues las mejores personas para sí mismas. El otro concepto es la autonomía, y esa autonomía hace referencia a la capacidad de tomar decisiones y de asumir sus consecuencias.
como un adulto responsable, entonces, o pues como un niño responsable en este caso. Entonces, esto es el hecho de que los niños decidan cierta actitud o cierto, pues, o cierta cosa que decida, pero que sepa que todo tiene consecuencias. Entonces, esta la vamos a construir desde el nacimiento. Y sé que muchas veces hemos escuchado aquel concepto de que al recién nacido, los niños chiquitos, no hay que correrles, o el hecho de que lloren, no hay que ir inmediatamente a ver qué sucede, pero esto es algo que hemos ido cambiando, porque sabemos que los niños, a medida que sienten la presencia de sus padres o de sus cuidadores, van a desarrollar la autonomía, van a sentir que están acompañados y van a desarrollar esa autonomía. Y no se trata de sobreproteger o incluso de llegar al otro extremo, que sería ser permisivo totalmente, sino de buscar un equilibrio, de acompañar, pero no sobreproteger a estos niños. El otro concepto que buscamos es la creatividad, y esta es la capacidad de crear, no solo crear, digamos, arte, que es lo que normalmente pensamos al momento de hablar de creatividad, es decir, el hecho de dibujar bonito, de, por ejemplo, diseñar ropa, de diseñar las casas, sino también de crear en lo familiar, en lo científico, en lo social, es decir, de ser innovador. Y eso se va a lograr con la repetición de experiencias a lo largo de la vida. Entonces es ahí donde entra como el concepto de las rutinas o los horarios que le permiten al niño ser más consciente de sí mismo, de sus actividades y de crear cierta responsabilidad frente a ellas. Entonces, bueno, más adelante Víctor hablará sobre esas pautas de crianzas que son tan importantes. Y lo ideal de desarrollar esta creatividad es que le vamos a dar las herramientas al niño para que afronten la vida y dominen las cosas o los problemas que se presenten más adelante. Otro de lo que buscamos es la felicidad. Y esta felicidad la vamos a definir como una satisfacción espiritual o física. Y tener en cuenta que felicidad no es lo mismo de alegría. Muchas veces pensamos que los niños que se ríen o que expresan esa alegría, digamos, saltando, brincando, corriendo, son felices. Sin embargo, esto es muy diferente y va más allá del hecho de reír o pues de disfrutar de manera alegre. Entonces, eso va a estar más relacionado al hecho de que tengan una salud plena, de que tengan una compañía adecuada, de los padres, de los hermanos, de todos aquellos cuidadores que le brinden un ambiente adecuado y que tengan una solidez afectiva. Y eso hace referencia a la compañía que vamos a hacer como padres para acompañar al proceso de niñez que tienen estos niños, de niñez. Bueno, lo otro que buscamos es la solidaridad. Y esta solidaridad hace referencia al sentimiento que impulsa a alguien a prestarle una ayuda y de buscar un bien colectivo, es decir, de ayudar al otro y de garantizar que todos estén bien. Y eso se va a construir a medida, según las etapas del desarrollo, y todos los niños tienen etapas del desarrollo y estas van a ser de acuerdo a su edad, e incluso yo creo que ustedes como padres han visto que en algún momento ellos se vuelven, digámoslo así, egoístas o son egocéntricos y no le gustan que presten sus juguetes, no le gusta que, digamos, sus hermanitos estén con otras personas o sus padres, y eso hace parte del proceso normal del desarrollo de los niños, porque van a ver como aquella estabilidad en los objetos y si, digamos, prestamos un carro, pues estamos desequilibrando esa sensación. Entonces, entender que no todos los niños van a ser felices prestando sus objetos, sus cosas, o muchas veces decimos que los niños son egoístas, pero en realidad eso hace parte del proceso del desarrollo de los niños y sería considerado como normal. Sin embargo, después de cierta edad, vamos a ver que debería
pues ir disminuyendo aquella tendencia y buscar que haga parte de la sociedad y de que tengan una conducta solidaria. Vamos Eh, redondeando la idea, Dani. Muchas gracias. Sí, ya vamos terminando, me faltan dos ideas. Lo otro que buscamos es que los niños sean saludables, es decir, que tengan un bienestar y no hablamos solo de lo relacionado con lo médico, sino también que sea un niño que tenga una salud mental y social y esto hace parte del equilibrio que buscamos en estos niños. Y por último, la resiliencia, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención y que antes en realidad no hacía parte de mi vida, pero es la capacidad que tienen las personas de sacarle provecho a las dificultades que tienen. Entonces, muchas veces, y sé que es difícil, por ejemplo, habla, pues, o los temas económicos en nuestras familias. Entonces, es ver que hay algo más allá de eso, más allá del dinero, del hecho de tener comida en la casa. Hay más cosas que podemos usar a nuestro favor y que podemos salir adelante con estas. Entonces, buscar las posibilidades, buscar esas opciones que tenemos para que los niños sean resilientes y logren sacarle el provecho de sus dificultades. Y ya eso es lo que le quería contar. Muchas gracias, Daniela, por este espacio. Nos acaba de intervenir Daniela Pérez Nova, médica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y, bueno, residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. Te agradecemos mucho, Dani. Recordarle a todos los ponentes que, digamos, la pregunta orientadora de es qué entendemos por crianza y cómo lo hemos venido realizando. Y que bueno, pues voy a darle la palabra al siguiente ponente, pero quisiera recordarle a todos que es muy importante que diligencien en link de asistencia que están los comentarios. En estos momentos hay un aproximado de 104 respuestas o 104 personas que han escrito el formulario y hay más o menos 120 personas conectadas. Muchas gracias y le doy la palabra a nuestro siguiente ponente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo mencionaban previamente, mi nombre es Víctor Martínez, yo soy médico residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a Daniela por esta contextualización pues, que nos hizo con respecto al concepto pues, de lo que es el niño y la niña y las metas pues, del desarrollo que deben tenerse muy en cuenta pues, en lo que es todo este proceso pues, de crianza. Voy a partir entonces mi charla pues a partir de la premisa de que los padres son los primeros y los mejores puericultores de sus hijos. Entiéndase pues puericultura todo el arte de la crianza y todo el arte de la formación y acompañamiento que se hace a lo largo del tiempo. Son ustedes los padres quienes poseen las herramientas que permiten orientar y establecer las pautas de crianza para que sus propios hijos puedan llegar a ser grandes personas. Sin embargo, pues también es tarea nuestra como profesionales de la salud poder tener estos espacios para poder orientarlos y acompañarlos a ustedes como puericultores para que todo este proceso de la crianza se dé de manera adecuada. Entonces, vamos a definir inicialmente qué son las pautas de crianza, que es como el pilar fundamental y el elemento pues principal de todo este proceso, y son aquellos acuerdos que se realizan entre los padres o cuidadores ante la llegada de los hijos y generan como tal un compromiso de responsabilidad para poder hacer este acompañamiento y generar espacios que potencien pues el desarrollo humano de los niños. Estas pautas de crianza no son recetas de cocina, no están proporcionalmente establecidas, como ya lo mencionaba Daniela. Cada niño, cada niña es un mundo diferente, tiene su propio ritmo de desarrollo y su propio ritmo de crecimiento, por lo cual, más que dar una receta de cocina o dar una secuencia de pasos, es dar unos elementos y unas recomendaciones que se deben tener en cuenta para poder establecer estas pautas de crianza adecuadamente y poder así hacer este acompañamiento. Debemos también tener en cuenta que estas pautas de crianza tienen un componente de transmisión generacional muy importante, pasando pues de los abuelos a los padres, a los hijos y posteriormente pues a los nietos. Todo esto pues a partir de sus propias experiencias que van a ser transmitidas pues de generación en generación. De allí que el proceso de crianza es un camino en el cual
los padres no moldean a los hijos según sus deseos y expectativas, sino no les construyen una personalidad ni les hacen el futuro. La función de ustedes y de nosotros como padres es acompañar a estos hijos de manera respetuosa e inteligente, partiendo pues del afecto, acompañando pues el proceso pues de crecimiento y desarrollo. Cada niño pues es único e irrepetible. Vamos a tener entonces algunos conceptos que es importante diferenciar: lo que son las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias de crianza. Teniendo que las pautas de crianza se relacionan con esa normativa que siguen los padres frente al comportamiento de sus hijos y son los que tienen un significado pues social. Y ese significado social va a ser proveído por cada cultura a partir pues de la significancia que le den. Las prácticas de crianza, por su parte, ya son acciones, son comportamientos aprendidos de los padres, ya sean pues a raíz de su propia educación o por imitación, y se exponen pues para guiar la conducta de los niños. De allí que es muy importante siempre un elemento fundamental, el ejemplo que se le da a los niños, dado que tienen un componente de imitación bastante importante. Y el tercer concepto importante pues de diferenciar es las creencias de crianza, que hacen referencia al conocimiento acerca de cómo se debe realizar o criar un niño, a las explicaciones que brindan los padres como la forma como se encauzan las acciones de los niños, y son los elementos que se comparten acerca de la crianza con los diferentes pues actores que están involucrados en este proceso, brindando pues seguridad al niño para que pueda pues explorar todos sus entornos de una manera segura y eficaz. Para las diferentes pautas de crianza se debe tener en cuenta que el establecimiento en su mayoría es una construcción, como lo mencionaba Daniela en su presentación. Es una construcción que debe realizarse no solamente por medio de los padres y cuidadores, sino también involucrar al niño, niña o adolescente que se está pues criando, para poder establecer una relación y un vínculo adecuado, y que el niño pues sienta esa reciprocidad en la relación que tiene. Y cada uno de los participantes en este proceso de crianza pues va a tener vivencias y conceptos diferentes de las pautas de crianza, por lo que siempre debe llegarse a una negociación entre todos los elementos, entre todos los cuidadores que van a hacerse cargo de este niño, para poder fijar unas pautas de crianza claras y que sean pues transmitidas de manera adecuada al niño. De esta manera se va a evitar que mientras el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra cosa y el abuelo le dice otra cosa. En este orden de ideas, el niño lo único que logra pues es confundirse y realmente no logra una formación adecuada, y probablemente pues va a recurrir a muchos pues errores y a muchos castigos pues de manera inadecuada o injustificada. De allí que es muy importante ese trabajo en equipo y ese apoyo mutuo entre todas las personas que se ven involucradas en este proceso de crianza, ya que requiere pues un trabajo conjunto entre padres, abuelos, tíos, todas las personas pues que funcionan como cuidadores, y todos aquellos elementos profesionales, como lo son los profesores, los médicos, los psicólogos y todas aquellas personas que hacen de puericultores y acompañan de este proceso para que se haga de la mejor manera. Otro elemento también muy importante que debemos pues tener en cuenta, y yo creo que es uno de los elementos más importantes que actualmente está cambiando de paradigma, es el concepto de autoridad. De allí que traigo una frase del filósofo pues español Fernando Savater, en el cual menciona que la autoridad que los padres ejercen sobre sus hijos debe ser firme y afectiva para que genere espacios de confianza y de autoridad. Sin embargo, esto no es una justificación pues para el maltrato, sino una justificación y un argumento más para poder buscar medidas y alternativas pacíficas y que generen pues este vínculo armonioso y afectivo con el niño, para poder permitir realizar el ejercicio de la autoridad de la mejor manera. Siempre debe haber una concordancia entre el ejemplo que se da a partir del niño, de los cuidadores, principalmente pues los padres, ya que los niños, como les mencionaba, van a tener pues un componente imitativo supremamente fuerte. Y la firmeza de la autoridad se basa en la consistencia que se dé.
Nuevamente retomamos pues lo que les estaba mencionando. Esa consistencia se va a lograr en la coordinación, en la medida que se coordinen todos los conceptos que se tienen, a partir de todos los cuidadores que se ven involucrados en este proceso de crianza. Sin embargo, el hecho de que sea con consistencia y con firmeza no involucra. Disculpen la interrupción, ¿me confirman si se está escuchando? Sí, 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 ya. sí, sí, se escucha. Ah, perfecto. Entonces, como les mencionaba, el hecho de que sea una autoridad firme y consistente no justifica pues el uso de la agresividad pues, y del maltrato físico. La disciplina no debe darse pues por medio de gritos, de castigos. La disciplina eficaz se establece mediante el diálogo, basado pues en el respeto, esa consistencia que se respalda con hechos, mantener una comunicación clara con el niño, en la cual en el momento en el que se vayan a establecer esas pautas de crianza sean claros acerca de cuáles son los puntos que se deben cumplir y no ser pues inflexibles ante ciertas situaciones. Siempre pues propendiendo tener varias alternativas pues de solución a los problemas que se den para finalmente pues llevar a la mejor solución de los incumplimientos que se lleguen a dar. Ciertamente existe una jerarquía entre la relación entre padres y cuidadores. Ellos pues obviamente deben ocupar una posición superior en la cual pues van a ofrecer seguridad y van a facilitar una relación afectiva con el niño. Siempre se debe acompañar con afecto, con firmeza y con seguridad, y vamos a tener pues que esta jerarquía varía de acuerdo con la edad de los niños. Siempre debemos propender pues de hacer un acompañamiento estrecho. Sin embargo, este acompañamiento estrecho no va a irse al extremo de una sobreprotección, sino realmente poco a poco, a medida que va avanzando el niño en las diferentes etapas de su desarrollo, se va pues dando más autonomía y más libertades a los niños para poder pues desarrollar esa virtud a lo largo del tiempo para lograr pues tenerla en la etapa adulta. En cuanto a lo que son el establecimiento pues, de normas y límites, estas van a orientar al niño a cómo actuar y siempre deben estar acompañadas no solamente como una orden, sino como una justificación y las razones por las cuales se establecen estas normas y estos límites. De esta manera, el niño en su consciente va a poder razonar mejor de cuál es el objetivo y cuál es la raíz de por qué se generó esa norma, ese límite, y así puede deducir pues la consecuencia que va a tener, no directamente relacionada a la consecuencia del castigo, sino realmente las condiciones que van a tener pues posterior al incumplimiento, si se da, de esta norma o límite. Siempre se debe pues hacer respetar estas normas y límites con firmeza, pero siempre pues con cariño. Siempre es necesario confiar en el niño, por lo que no es conveniente anticiparle las medidas correctivas en el momento en el que usted le da una norma al niño. No tiene pues que anticiparle que si lo va a incumplir lo va a castigar, que si lo va a incumplir lo va a regañar, que si lo va a incumplir va a hacer X o Y estrategia, sino debe realmente confiar en él, confiar en que la manera como usted le está dando el mensaje y esa norma está llegando de manera clara. Hay algunas herramientas como la pregunta de verificación que se le hace al niño para saber si realmente entendió la norma o la pauta que se le está estableciendo, y de esa manera usted como padre puede darse esa tranquilidad de saber que el mensaje o que esas pautas que está transmitiendo están llegando de manera adecuada y el niño está entendiendo pues de manera adecuada el mensaje que usted está tratando de decir. Y al momento del incumplimiento de las normas o límites se debe cuestionar siempre el hecho, qué fue lo que sucedió. Sin embargo, no se debe atacar al niño, siempre se deben preguntar pues las circunstancias o las razones en las cuales se dio el incumplimiento de esta norma, pero en ningún momento se debe propender pues atacar al niño. Siempre toda sanción debe aumentar la autoestima del niño y nunca pues debe disminuirla. De allí que el principal modelo a imitar siempre pues va a ser aquel cuidador amoroso, afectivo, que está dando pues todas estas pautas con el mayor cariño y con el mayor afecto, y va a ser muy importante el establecimiento pues de esta comunicación asertiva en la cual se va a involucrar al niño y se va pues a tener todas estas pautas muy claras para poder establecer los límites. Eh,
Otro de los aspectos pues importantes que queríamos tocar en esta charla y muy en concordancia con lo que les he venido mencionando es el nuevo concepto pues de disciplina positiva, para lo cual traigo pues una frase importante de Daniel Siegel en la cual menciona que con demasiada frecuencia nos olvidamos de que la disciplina realmente significa enseñar y no castigar, que es algo muy importante y que de pronto en el ejercicio pues de la paternidad y de todo este proceso de crianza se nos olvida, pero es muy importante siempre tenerlo en cuenta. La disciplina positiva pues proporciona una base de referencia para los padres, es un sistema de principios que puede pues aplicarse en una amplia gama eh, de situaciones y se basa en una disciplina no violenta que sea respetuosa con el niño como aquel aprendiz, aquel sujeto en formación que está derecho a equivocarse, pero también tiene el derecho de ser corregido de una manera amorosa y afectuosa. Y es una aproximación, la disciplina positiva, a la enseñanza a estos niños para ayudarlos a tener éxito, ser unos adultos de bien y poder darles la información y el apoyo para su desarrollo pues adecuado. De allí que cambia la forma de ver nuestra relación entre el padre, la madre y el cuidador, y siempre va a haber un intercambio horizontal y directo al mismo nivel de dignidad, y por eso todos merecemos el mismo respeto. Que estemos al mismo nivel de dignidad no quiere decir que vayamos a perder esa estructura de jerarquía. Siempre los padres y cuidadores debemos tener muy presente ese papel de guía y autoridad que tenemos y combinar la firmeza con la amabilidad. De allí que hay varias estrategias que se han planteado para poder llevar una disciplina positiva adecuada, entre las cuales pues ya les he mencionado algunas. Son siempre dar esas normas de manera adecuada, siempre preguntar al niño si entendió, si le es clara la orden o la orden no, la norma eh, que se le está pues dando, porque recuerden que nosotros no ordenamos, sino hacemos un acompañamiento y establecemos normas y límites. Siempre se debe empoderar al niño en esas normas y límites en vez de esperar pues a rescatar en el momento en que las incumpla. Siempre ante estas normas y límites debemos en la medida de lo posible establecer más de una opción válida para poder cumplirla y buscar la solución entre el niño y el adulto en el caso pues de que se incumplan. Siempre debemos propender tener más calidad de vida con nuestros niños, con nuestros hijos, validar sus emociones, en todos estos aspectos, en todos estos escenarios en los cuales nos podemos ver involucrados, validar sus emociones, preguntarle cómo se siente al respecto, si cometió un error, si cumplió alguna de las normas, aparte de evaluar qué fue lo que sucedió, preguntarle cómo se siente al respecto y poder pues partir de una conexión emocional que nos va a permitir pues establecer un mejor vínculo con nuestros niños. Y siempre pues establecer consecuencias lógicas, siempre alentar y estimular al niño pues a comportarse de una manera más buena, siguiéndose más a estas normas y límites y siempre utilizar pues consecuencias naturales. Finalmente, ya para cerrar la intervención, me gustaría traer a colación ciertos aspectos que son muy importantes acerca de cómo podemos saber si ese proceso de crianza va bien. Sabemos pues que este proceso de crianza, como les mencionaba, no es una receta de cocina. Siempre se deben tener en cuenta cuáles son las expectativas que tiene ese padre y tener en cuenta que vayan en concordancia con las metas de desarrollo que ya Daniela les mencionó, para que de esa manera se siga un ritmo pues adecuado dependiendo pues el desarrollo de cada uno de los niños. Para lo cual hay ciertos aspectos que se pueden evaluar para saber si ese proceso de crianza va bien. Entonces podemos saber, y hay ciertos puntos que se deben evaluar y son el reflejo de una crianza que va por buen camino, como lo son que exista un clima de afecto sin sobreprotección. Es decir, un escenario en el cual el niño se sienta querido, se sienta protegido, se sienta respaldado por un padre o por un cuidador, pero siempre que tenga ese grado de autonomía en el cual le permita explorar su nuevo mundo e ir teniendo la responsabilidad de las consecuencias y de los actos que está realizando por sí mismo.
Otro punto importante para saber que esa crianza va por buen camino es si se construyen y se reconstruyen las metas del desarrollo humano integral. Como les mencionaba Daniela, cada niño, cada niña, cada adolescente es un mundo totalmente independiente, es un mundo que lleva su propio ritmo, es un mundo que lleva su propia forma de crecimiento y desarrollo. De allí que sabemos que vamos por buen camino en la medida que podemos identificar y podemos acompañar esas nuevas metas que poco a poco se van estableciendo en cada una de las etapas del niño y podemos ser partícipes pues en el desarrollo de las mismas. Sabemos que vamos por un buen camino en la crianza, si esta crianza es armónica, si hay desarrollo pues acorde para la edad, si todos estos procesos y etapas por las cuales atraviesan los niños están de acuerdo a su edad y están en un acompañamiento pues adecuado, orientando pues a todo el desarrollo, no solamente físico, sino también con respecto a la inteligencia, a la parte del manejo emocional y a la parte pues también cognitiva. Vamos cerrando pues con los últimos puntos de una buena crianza, en la medida que se ejerza esa autoridad, se logre ejercer esa autoridad sin recurrir a actos violentos, a actos de castigo físico, porque recordemos que el castigo físico es eso, es una agresión de una persona adulta de mayor tamaño, con mayor poder sobre una persona de menor edad, de menor tamaño, que es emocional y físicamente mucho más vulnerable. Sabemos pues que los golpes, las palmadas, los pellizcos son una clara falta de respeto a otra persona y pues son un evidente caso de maltrato infantil. De igual manera no se debe limitar el maltrato a la parte física, sino al regaño hiriente, al insulto, a la humillación, a esos calificativos que incluso pues llegan a ser peyorativos, son otra forma de maltrato físico que alteran pues de manera grave el autoestima del niño y altera pues todo ese proceso de crecimiento y desarrollo que está teniendo. Por todo eso la crianza va por buen camino si se disfruta pues de un clima respetuoso del adulto hacia el niño y el adolescente y viceversa. Si el afecto y el buen trato son el denominador común en esa cotidianidad y si todos colaboran con las tareas de la casa pues según su edad y capacidad, si se juegan, si ríen juntos, si se comunican sus temores, pero también comunican sus esperanzas y sus sueños. De allí que los invito a todos los padres, a todos los cuidadores que están conectados en este Facebook Live, a poner su granito de arena y a no desfallecer ante las múltiples situaciones en las cuales de pronto las actitudes o las acciones de los niños parece sacar y acabar la paciencia, pero recuerden que de allí radica que una adecuada comunicación, un adecuado pues, seguimiento de estos niños van a propender mejores adultos y mejores personas en un futuro. Por eso tenemos que criar con amor, criar con esperanza, criar con mucho afecto, sin palmadas, sin golpes, sin regaños, siempre pues comunicándonos, que es la base pues de una crianza positiva y una adecuada pues seguimiento. Les agradezco pues por habernos permitido este espacio tan bonito pues para comunicarnos con ustedes. Quedamos pues atentos a todas las dudas, preguntas o inquietudes que tengan y recuerden pues siempre aplicar todos estos tips que les dejamos con respecto a la disciplina y a la crianza positiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por este espacio, por estas recomendaciones que nos das a todas las familias. Le agradecemos a todas las personas. De todas maneras, le digo a todos los presentes que nos acaba de hablar Víctor Andrés Martínez Moreno, médico egresado de la Universidad Industrial de Santander y quien también actualmente es residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. De verdad que muy completo este espacio que nos has brindado. Y bueno, hago este último pare antes de pasar a la ponencia de Gustavo, que es una persona que viene acompañando hace muchos años a la Fundación Jimena Rico a través de la Universidad de Antioquia y a través de todo el tema de pediatría social. Me parece valorar este espacio con Gustavo porque realmente ha sido maravilloso conocernos y poder tener una persona que nos apoya tanto en los procesos de la universidad, de la Fundación Jimena. ¿Pero estaba llorando? Ah, es que pensé que estaba peleando. Bueno, también quisiera recordarle a las personas que hay un link de inscripciones, son más o menos
150 respuestas en estos momentos para poder inscribir su asistencia a este espacio de formación y también invitar a las personas a que se queden hasta el final. Este momento es un momento muy importante que Gustavo nos va a compartir, que se queden hasta el final porque vamos a hacer una rifa de 4 bonos y es como un regalo para las familias. Lo vamos a hacer bajo 2 modalidades. Vamos a hacer una pregunta que nos van a hacer nuestros ponentes, pero también vamos a hacerlo también con las respuestas que tenemos en estos momentos. Entonces, vamos a, digamos que a autentificar que las personas estén conectadas en el momento de la rifa. Y bueno, muchas gracias a quienes han compartido este espacio con nosotros de Crianza Consciente. Le doy la palabra a Gustavo y bueno, muchas gracias de verdad, Gustavo, por este espacio que nos han brindado. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por permitirnos pues compartir estos conocimientos, que es una elaboración que uno normalmente hace con las mismas familias y posteriormente lo lleva a la academia para volver a devolverlos a las familias que más lo necesitan. Ya los compañeros que me precedieron pues abordaron una cantidad de cosas importantísimas, pero yo sí quería iniciar hablando de lo que es la parte de puericultura. Indudablemente cuando nosotros escuchamos el término puericultura, de pronto como que no lo asociamos. La puericultura hace relación a lo que tiene que ver con el arte de la crianza de los niños. No todo aquel que tiene un hijo necesariamente tiene que ser puericultor, porque para uno ser puericultor tiene que dedicar tiempo, tiene que saber hacer las cosas, así como cuando uno tiene, por decir algo, pues no es adecuado la comparación que voy a hacer, pero así como cuando uno tiene una mascota, la cuida y todo lo demás, la contempla, ¿ya? La trata de cuidar y de tenerla de la mejor manera posible, así tiene que pasar con los hijos. No porque los hijos sean una mascota, no jamás, sino que los hijos nosotros tenemos que brindarle ese cuidado, ese amor, ese respeto que ellos de verdad se merecen. Entonces, la puericultura tenemos que hace referencia al arte de la crianza de los niños, el cultivo de los niños. Pero para nosotros hablar de esa crianza de los niños, de ese cultivo de los niños, nosotros como adultos responsables, ya seamos padres, cuidadores, tíos, hermanos, primos, abuelos, lo que seamos con ellos, tenemos la obligación, en primer lugar, de acompañarlos. Es decir, no es que el niño esté solo, pero tampoco es que le tenemos que hacer la vida imposible, no, estarlo acompañando, acompañando en todos los procesos. Pero miren que cuando yo digo acompañar es porque la crianza tiene un elemento muy clave. La crianza, que es lo que nos lleva en el día de hoy, porque es que a nosotros, o para el día de hoy, nosotros tenemos una pregunta que es muy clave. ¿Qué es la crianza? Y la forma como nosotros la hemos venido llevando, la hemos venido haciendo a través del tiempo. Cada uno de nosotros criamos de una manera distinta, porque es que nuestros hijos, ninguno viene con un catálogo. Nosotros compramos un televisor, compramos un teléfono y él viene con el catálogo para saber cómo se maneja o cómo no se maneja. Pero nosotros tenemos un hijo y el hijo jamás viene con un catálogo. Nosotros tenemos que ir aprendiendo con ese hijo. Tenemos que ir mejorando cada vez más. Y de ahí es que es importante definir esa parte de la crianza antes de continuar con lo otro, porque la crianza es ese acompañamiento inteligente y afectuoso. Cuando hablamos nosotros de un acompañamiento inteligente y afectuoso, es porque nosotros siempre tenemos que actuar con los hijos o con nuestros cuidados. Cuando me refiero a cuidados a las personas que estamos cuidando nosotros, tenemos que estarlos mirando, acompañándolos de una forma inteligente. ¿Ya? Siempre estar pendiente y estar a la expectativa de lo que ellos van a hacer, cómo lo van a hacer y mirarlo siempre por el sentido amable, por el sentido bueno. Además de eso, tenemos que mirarlo todas las cosas con mucho afecto. ¿Ya? El niño, al igual que todos los seres humanos, requerimos
de que nos estén diciendo te quiero, de que nos toquen, de que nos mimen, de que nos oyen. Y eso es importante, y más aún para el niño que está reclamando cariño a toda hora. Entonces, esa crianza debe ser el acompañamiento inteligente, afectuoso, y no es cuando están pequeñitos, es durante toda la vida. Nosotros a estas alturas de la vida, con la edad que tenemos, si llegamos a la casa y no nos preguntan cómo te fue, qué hiciste, tiene hambre, va a comer, cualquier cosa, que nos pregunten cualquier cosa, si eso no lo hacen, nosotros nos sentimos un tanto incómodos. Y todo eso se hace mediante un conjunto de pautas y recursos que facilitan un desarrollo armónico y armonioso de las personas. Es decir, cuando nosotros tenemos ese acompañamiento afectuoso e inteligente por parte de las personas que nos rodean, lo más probable es que nuestro desarrollo va a ser mejor, porque nosotros estamos dando respuesta a lo que realmente recibimos. Si en nuestros hogares recibimos maltrato, damos maltrato. Si en nuestros hogares recibimos amor, damos amor. Si en la institución donde estamos recibimos amor, damos amor. Y así sucesivamente. Es decir, yo pienso que uno está recibiendo, perdón, está dando lo que normalmente recibe. Y esa es la invitación a que nosotros, por lo menos en la parte de crianza, sepamos cómo lo vamos a abordar. Prepararnos a ser padre, prepararnos a ser madre, prepararnos a ser tío, prepararnos a ser abuelo. Todas esas son preparaciones que uno debe tener, así como uno se prepara para casarse o para separarse. Ahora, estábamos hablando de esta parte de la puericultura, que debíamos tener como adultos responsables la obligación, en primer lugar, de acompañar, y estábamos aclarando esa parte de acompañar. Pero además de eso, en este proceso lo que nosotros tenemos que ir es mostrando caminos. Le vamos a ir mostrando los caminos a estos niños, pero no mostrando el camino para que se vayan, sino el camino para que crezcan, y crezcan de la mejor manera posible, y no tratar de criarlos como a nosotros nos criaron. Porque es que como a mí me criaron de esta manera y yo salí bien, juicioso, educado y toda la verdad, entonces voy a criar a mi hijo de esa manera. No, hay que ir demostrando unos nuevos caminos de acuerdo a cómo nosotros estemos viviendo la sociedad actual. Recordemos que anteriormente se usaban los vestidos largos, y entonces nosotros queremos, como abuelo, como papá o como hermano, queremos que nuestros hijos se críen con esos pantalones largos, con esos vestidos largos, y ya la moda es otra. Pero nosotros tenemos que ir actualizándonos también. Tenemos que orientarlos. Y cuando hablamos de orientación, es apoyarlos, guiándolos por donde normalmente debemos o consideramos que es de manera adecuada. No es para tener que decirle qué deben hacer y qué no deben hacer, porque cada uno, teniendo en cuenta las metas del desarrollo, cada uno debe tomar sus propias decisiones, pero bajo la orientación de un acompañante, de un adulto responsable. Debemos ayudar a instruir. Cuando nosotros hablamos de instruir, son unos elementos que uno ya como persona adulta ha aprendido como docente, como profesor, como acompañante, como adulto, y eso lo puede compartir con los niños, pero de la mejor manera posible, para que ellos, que se convierten prácticamente en una esponja que recogen todo y van a hacer básicamente lo que uno sugirió o lo que uno les insinuó que hicieran. En ese orden de ideas, nosotros necesitamos instruir, pero además de instruir, es educar. Cuando hablamos de educación, no es que sea obediente, juicioso, disciplinado, y si no se maneja así, lo sancionamos. No, que cada uno responda de acuerdo a las necesidades. Y eso lo que busca es que uno estimule, pero la parte del estímulo no necesariamente tiene que ser, si se maneja bien le doy un chocolate, no. Uno estimula con un abrazo, con un beso, con una chocolatina, con un paseo, con una salida. Uno estimula con muchas cosas, porque es que muchas veces uno como padre acostumbra a decir, si se maneja bien, le traigo un helado. Entonces el día que no le lleva el helado, ese día se maneja mal. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos que respaldar a todos estos niños. Debemos respaldarlo, debemos apoyarlo. Todos estos elementos, el de acompañar, el de mostrar cambios, el de orientar, el de instruir, el de educar, el de estimular y el de respaldar, lo que permite es
dejar serlos a ellos lo que realmente deben ser, que la doctora Daniela bien contaba como las metas del desarrollo, pero eso nos está llevando básicamente a que nosotros podamos lograr todo eso. Pero con eso, la crianza busca, en primer lugar, la creación de vínculos, porque nosotros sabemos que cuando nosotros estamos criando un niño y cuando decimos que lo estamos criando, no necesariamente tenemos que ser el papá o la mamá, ¿no? Lo que nosotros tratamos de buscar es que se establezcan unos vínculos entre él, la sociedad, entre él, sus familiares, entre él, las otras personas, ¿ya? Que aprendamos a convivir. Porque ustedes saben que el niño pasa por unas etapas del desarrollo donde el niño muchas veces coge los juguetes y no se los quiere compartir a nadie, entonces uno piensa que el niño es egoísta. No, eso hace parte de una de las etapas del desarrollo. Eso es normal. Uno muchas veces lleva al niño donde el médico, doctor, vea, es que este niño coge todas las cosas y se las lleva a la boca. Esa es una etapa propia del desarrollo. Que es que este niño ahora esconde los juegos y se los quita a los compañeros. Esa es otra etapa propia del desarrollo. Entonces, no es que mi niño nació o que es desjuiciado, es que mi niño es cochino. No, 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 eso es normal. Y por eso es que obviamente uno tiene que ir ensayando y tiene que ir aprendiendo todas estas cosas que son normales en esta vida. Y la otra parte, que eso hace parte en cierta medida de lo que nosotros logramos en las instituciones educativas. En este caso, en la situación de ustedes lo están viviendo básicamente en la Jimena Rico Llano, es la parte de la socialización. Si bien allá los niños pueden aprender muchas cosas, pero una de las cosas importantes que están aprendiendo es a socializarse, a compartir con sus compañeros, a interactuar, porque de lo contrario el muchacho se va quedando aislado, ¿ya? Y el proceso de aprendizaje ya lo van haciendo posteriormente, porque lo que interesa en una parte de primera infancia es que él aprenda a socializar y a compartir con sus pares, con sus iguales. Y ya después va atendiendo esa parte de lo que tiene que ver con la educación primaria y preescolar de esa forma. En ese orden de ideas, nosotros lo que podemos lograr es que se construya, si lo podemos llamar así, un sujeto social. Y cuando yo hablo de un sujeto social, estoy haciendo referencia a que nosotros tenemos que mirar a esa persona que está creciendo como otra persona más, no como un objeto que uno le dice haga tal cosa, haga tal otra y que lo tenemos como el que tiene que obedecer, como el que tiene que atender. No, el niño es una persona más, es un miembro más de la familia y como tal lo tenemos que mirar. Eso hace parte, porque es que los niños no son el futuro del país, son el presente. Que es que los niños son unos adultos en miniatura. No, los niños son niños, tienen una etapa. Sí, yo sí sigo convencido que serán los futuros presidentes, los futuros alcaldes, los futuros gobernadores. Eso sí lo veo yo en futuro. Pero los niños en estos momentos son el presente. Y también tenemos que tener muy claro que lo importante para un niño es el juego. Entonces uno muchas veces dice, este niño que ni siquiera atiende a toda hora vive jugando. Es que ese es el quehacer del niño. Para eso está dedicado el niño. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Niño Gustavito, ahorita que termine de jugar o en 10 minuticos vaya guardando los juegos para que venga a comer. Pero si uno va y le quita los juegos, lógicamente el niño ni come y se queda llorando. Hay que informarle con tiempo qué es lo que se va a hacer para que él vaya asumiendo esa responsabilidad. Eso es lo que normalmente nosotros tenemos que ir haciendo. Por eso en las instituciones hay algunas cosas, hay algunos momentos que se llaman rutinas. El niño tiene que dormir, el niño juega y no es a toda hora haciendo las mismas cosas. Y creería yo que esos niños van logrando las cosas que uno a veces no espera, pero que de verdad es el ejercicio de la puericultura. De pronto en las instituciones a ustedes no le hablan mucho de puericultura porque el término es un tanto complejo, pero lo que realmente están haciendo es un ejercicio de puericultura y eso hay que reconocérselo y admirárselo a todas las instituciones que van por lo menos en esa línea. En ese orden de ideas nosotros tenemos que pensar que a los niños tenemos que ayudarlos a que crezcan con una perspectiva de derecho, que ellos tienen que ser gestores de sus propios derechos. Son
personas que crecen con derechos y con responsabilidades, que son ciudadanos, que son interlocutores válidos y que están en un proceso de crecimiento y desarrollo. Que no vayamos a pensar que es que porque es niño él puede hacer lo que quiera. No, la idea del que es niño o del que no es niño es que nos tenemos que estar condicionados a lo que normalmente está establecido. Por eso es que nosotros para estas alturas de la vida tenemos algo que suele ser muy importante, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Eso es pues no es una normatividad como normalmente se suele decir. Yo diría que es más bien una herramienta para el acompañamiento al niño, la niña y adolescente durante su proceso vital hacia el desarrollo humano integral. Eso es, porque es que la gente piensa que cuando le hablan de código, le hablan de ley, se están imaginando un abogado. No, no necesariamente. Lo que nosotros buscamos es que eso genere como un proceso de acompañamiento, de apoyo en el desarrollo integral de los niños. Ahora, en esa misma situación nosotros tenemos que ir mirando que anteriormente nosotros teníamos una forma de ser muy particular y hoy en día ya las cuestiones han ido cambiando. Por ejemplo, las familias anteriormente decían, se dedicaban más a los hijos, entonces la mamá se dedicaba a cuidar a sus hijos y el padre se dedicaba a trabajar. Hoy en día ya nosotros sabemos que por diferentes razones los dos salen a trabajar si hay condiciones de trabajo. Anteriormente, todas las cosas eran fundamentadas en que lo que decía el adulto había que cumplirlo. Hoy en día debemos escuchar a los niños, construir con los niños. Anteriormente, de pronto, nosotros éramos muy estrictos, muy rigurosos. Hoy en día tratamos de ser más permisivos porque tratamos de construir con el otro. Y la invitación, porque sé que estamos muy limitados de tiempo y no queremos venir a pregonar unas cosas, sino más bien compartir con ustedes muchas cosas. Hay que sacar a relucir que hay dos elementos que nosotros queremos destacar de manera permanente. Uno, lo que es la crianza deshumanizada y otro, lo que es la crianza humanizada. La crianza deshumanizada es cuando nosotros maltratamos, cuando nosotros regañamos, cuando nosotros pellizcamos, cuando nosotros tratamos mal. Esa es crianza deshumanizada. Pero al contrario, tenemos la que nosotros pregonamos, que es la crianza humanizada, que es esa de buen trato, que en vez de regañar vamos a conversar, que en vez de pellizcar vamos a sobar, pero hay que compartir con él. Hay una crianza que es deshumanizada que habla del desamor, ¿no? Donde uno no ama al otro, no es tierno y lo mira como aquel que está estorbando, mientras que la crianza humanizada le está hablando del respeto. Independiente de que sea un niño o un adulto, nosotros tenemos que sentir respeto por el otro. A nosotros como adultos no nos gusta que nos traten mal. A nosotros como adultos no nos gusta que si estamos trapeando, por decir cualquier cosa, nos pisen el piso. Pero resulta que es que el niño está trapeando y uno dice, qué pena, voy a pasar. Pues lo estamos irrespetando. La otra cuestión es que nosotros, además de ser tiernos, tenemos que mirar que en la crianza deshumanizada nosotros somos irrespetuosos. Este culicagao. Siga molestando y verá. Mientras que en la crianza humanizada nosotros tenemos que respetar. Venga, mi amor, lo que hizo no está correcto, vamos a mirar cómo es que se debe hacer. Pues eso hay que hacerlo. Ahorita Víctor y Daniela hablaban de lo que tiene que ver con la sobreexigencia. Muchas veces uno delega una responsabilidad a los hijos que no la tiene que delegar. Por ejemplo, usted que es el muchachito de 10 años o la muchachita de 10 años, cuida a su hermanito de 2 mientras yo voy a trabajar. Nosotros no le podemos sobreexigir al muchachito eso porque él no está en condiciones, ni esa es la responsabilidad de él. Pero sí le podemos exigir que él cumpla con lo que es normal para su edad.
Entonces, el niño se levanta, va a tender su cama, pero nosotros sabemos que la va a tender mal. Lo importante es que haga el intento y que por lo menos él pueda lograr algunas cosas. Ya, obviamente con la ayuda de los padres. En la crianza deshumanizada, nosotros decimos, es que esto es así y esto aquí le guste o no le guste, esto se cumple. Pero tenemos que entender, y Víctor lo comentaba ahora, que la autoridad se la gana uno. La autoridad no la impone uno, se la gana. ¿Y cómo se la gana uno? Actuando de la mejor manera posible. Y por último, nosotros a veces nos convertimos en sobreprotectores. No dejamos hacer al niño las cosas porque es que qué pecado, es imposible, el niño con esta edad que tiene no lo puede hacer. No, una cosa es que nosotros lo protejamos y evitemos que puedan ocurrir muchas cosas, y otra cosa es que lo sobreprotejamos y no le dejamos hacer nada porque él no está en condiciones de hacer nada. No. Las cosas las puede hacer el niño a la edad que tiene, pero siempre y cuando esté acompañado con ese afecto, con esa inteligencia por parte de los padres durante todo el curso de la vida. Sean niño, niña o adolescente, nosotros lo debemos estar acompañando. Yo quisiera de estas cosas hablar mucho más, pero desafortunadamente los tiempos no nos dan y presiento que me van a hacer ceñita, entonces preferiría escuchar preguntas, dudas, inquietudes. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Sí, espero que por lo menos hayamos cumplido con las expectativas. Muchas gracias, Gustavo, de verdad que sí. Estamos muy contentos por este espacio, ya cerramos el link de inscripciones. Le agradecemos a todas las familias, vamos a abrir el espacio de preguntas. De todas maneras, quiero invitar pues, hacer la presentación de Gustavo. Gustavo es docente, puericultor, coordinador de rotación de pediatría social del Departamento de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia. Y qué bonito aplicar esto de la puericultura en el hogar, o sea, compartir esta reflexión que tanto nos hace de acompañar esa crianza, ese amor, ese cariño, ese afecto hacia nuestros hijos, y también fortalecer todas las herramientas pedagógicas, psicosociales que nos unan más a nuestros hijos. Entonces, quería compartirle a todos algunos comentarios positivos que hemos tenido. Sebastián Rojas nos dice: nosotros los padres somos su ejemplo a seguir, por eso hay que darles mucho amor para que sean de bien. Entonces es lindo. Hay muchos comentarios y muchas preguntas. Voy a empezar por una pregunta. Esta ronda de preguntas yo quisiera hacerla muy concreta, que cada uno, pues, solo uno de los tres nos responda la pregunta en específico, el que quiera responderla. Básicamente tenemos varias preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos hacen en el foro las personas es: ¿cómo fortalecer la autoestima de los niños aparte de emplear estrategias de diálogo? Nos la pregunta Yamile Hurtado. Dani, conteste. Dani, está sin micrófono. Que gran parte de la construcción de esa autoestima es como incentivar al niño a, no, mejor no incentivar, como darle las herramientas para crear esa autoestima. Entonces, lo que se recomienda es darle comentarios positivos, digamos, felicitarlo, decirle: tú eres capaz, tú puedes, lo vas a lograr, mira que tú hiciste esto bien, lo vas a hacer bien la próxima vez también. O sea, estimular mucho al niño y crear esa construcción de la autoestima. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera responder? Es que yo pensaría que la parte de autoestima no es sino reforzar para que el muchacho sea capaz de tomar sus propias decisiones y se vea bien él mismo. Qué bonito mensaje, de verdad que sí, que es muy importante garantizar que nuestros niños, ellos se vean bien a sí mismos, se sientan a gusto con sí mismos, se sientan aceptados, amados. Qué bonito mensaje, de verdad. También Viviana Álvarez Sánchez nos pregunta que si vamos a generar memorias de este espacio. Viviana, nosotros vamos a dejar colgado el video en el Facebook, y también lo vamos a subir a YouTube para que lo puedas ver de manera constante. Entonces, yo creo que este espacio que tuvimos con estos tres ponentes va a quedar toda esa información.
También nos hace Viviana otra pregunta, es que ella nos dice que tiene un hijo de 6 años que el desapego le ha dado mucha dificultad. Ella dice que yo siempre estoy pendiente en su vida porque soy la única que lo cuido y estoy en todo el proceso. Pero ahora al ir a la escuela demuestra que no se quiere quedar por estar siempre en la casa conmigo. Se queda y aunque llora un poco ya se queda tranquilo y desarrolla todos sus procesos, pero este momento de yo dejarlo es difícil. ¿Qué me pueden recomendar? Víctor, ¿quiere Es una responder o experiencia darle? muy común de los papás Es una cuando etapa los dejan a los normal. niños en el centro de primera infancia. Muy duro. Claro, doctor. Bueno, realmente las recomendaciones para este proceso pues realmente son dos. Inicialmente, dar mucho apoyo pues a todo este proceso al niño, siempre pues sirviendo pues de respaldo ante todo este proceso, haciéndole saber al niño que a pesar que empieza esta nueva etapa, cambiando pues de ambiente, que empiezan a haber estas horas de separación, realmente siempre va a haber pues como este respaldo al momento pues de volver a casa. Adicionalmente pues para los padres y para todos los cuidadores que viven pues este proceso que también es algo duro, realmente pues es algo de resiliencia, es algo de saber que son procesos y expectativas pues normales para el desarrollo de estos niños. Entonces realmente es vivir paso a paso todas estas etapas y realmente pues saber que hasta este punto, en la medida de que se conserve pues la funcionalidad y ese vínculo afectivo se mantenga pues de manera adecuada, se puede pues vivir en paz y armonía. Yo inclusive quisiera complementar algo allí y es el poder generarle esa confianza al niño, darle seguridad que yo, como su padre, como su madre, como su adulto responsable, estoy con él. Una de las cosas importantes es no echarle mentiras. Eh, que no, que es que vaya, mire a ver si la profesora está allí y yo le espero aquí y cuando el muchachito regresa ya yo me he ido. No, 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 no. Uno no puede engañar al niño, no le puede echar mentiras. Hay que decirle las cosas con honestidad. Vea, yo voy a estar pendiente de usted, tranquilamente yo me voy a ir, pero regreso aquí a tales horas. Bueno, es decir, es darle a él, garantizarle que va a existir una confianza, una tranquilidad, que uno como adulto va a estar pendiente sin necesidad de que él se sienta que está siendo castigado, engañado, ni no escuchado. Es decir, apoyarlo, acompañarlo de manera permanente. No es raro cuando uno lleva un niño a un jardín infantil que el niño llore en la puerta. Y entonces el papá aprovecha que el muchachito se descuida y se va, o el profesor o la profesora sin querer se lo quitó a las... Y obviamente el niño se pone a llorar. No, hay que trabajar con él, hay que garantizarle que va a ser apoyado, que va a ser cuidado por parte nuestra y que uno está ahí para apoyarlo, para cuidarlo, para acompañarlo, para que él pueda estar más tranquilo. La verdad, muy bonito ese mensaje, ser muy honesto con ellos, qué bonito ese Eso es mensaje. importante. Tam- También nos hace una pregunta Kelly Méndez, que tiene una hija de 13 años, la cual hoy pues ella se siente muy sobreprotegida y es con miedo a ir a la escuela sola. Evidentemente la pandemia deja unas dinámicas y es difícil que se pueda desapegar como de la mamá. También es muy parecida a la pregunta, nos lo hacen dos papás. Lina Zavala nos dice, ¿qué hago para que mi hija, los amigos le dicen mala y ella se pone muy triste? Y hay otra parecida que es Jennifer Marina Núñez que dice que, ¿cómo hago para que mi hija sea más social? Todas están muy relacionadas a ese desapego, a ese volver a lo social y a veces a esa dificultad de conectarse y que de pronto los demás le digan malo y sentirse un poquito herido en su autoestima. Antes de que cualquiera de los dos compañeros responda, yo generaría otra pregunta nueva. ¿De quién es la preocupación? ¿De los niños o de los padres? Sí, Total, yo total. pienso que es la pregunta clave, porque la gran Sí, mayoría de las total. veces nosotros tenemos la preocupación que es que a mi niña no la ven bonita. Pero a ver, es que no, es decir, nosotros todos somos bonitos de acuerdo del ojo con el gusto que nos vea. Nosotros somos inteligentes de acuerdo al grado que tenga el otro para medir o no la inteligencia. Es decir, yo soy el hombre más bello de la naturaleza, pero porque mi gusto es ese. Pero probablemente para el otro pueda ser el tipo más feo de la humanidad. Entonces, es pensar en esa parte. Ahora,
sí entiendo yo que de pronto esta cuestión de la pandemia genera todas las dificultades del mundo, donde nosotros todo el tiempo vivíamos separados y de un momento a otro tenemos que compartir con los demás, y no hay nada más bueno que uno vivir una experiencia al lado de papá, de mamá y de otras familias, que para muchos no fue muy agradable, para otros ha sido muy rico el poder compartir con ese grupo familiar en un lugar donde uno no compartía, sino en la noche. Por ejemplo, uno llegaba en la noche, encontraba a los hijos dormidos y se iba en la mañana y los dejaba dormidos. Entonces uno nunca veía a los hijos, y los domingos se iba para otras actividades. Entonces, ahora cuando ya uno ha tenido la oportunidad de compartir con todos estos hijos, obviamente nadie se quiere separar. Entonces tiene que entrar de nuevo en todo ese proceso a generar estrategias, a generar mecanismos de cómo se puede manejar la cosa para que ellos se vayan otra vez adaptando al medio, porque es que volver uno de nuevo a la escuela, entonces van a empezar a decir, es que la profesora me regaña, y la profesora lo más de querida, pero es que no es que la profesora regañe, es que él no quiere ir porque no quiere desprenderse de la mamá y del papá que todo el tiempo ha estado. No hay nada más bueno, mejor dicho, los hijos míos a estas alturas están bien grandes y todavía vienen y se acuestan al lado mío con la mamá en la cama. Y uno dice, pero ustedes no caben aquí, unos muchachos de 20 años ya que van a caber en la cama conmigo, pero aquí vienen. Lo importante para ellos es que uno los jonjolee, los sobe, los moleste, ya, eso es lo importante para ellos. Y cuando ellos se tienen que separar de uno, ahí sí ven el dolor de cabeza. Por eso es que cuando el hijo se casa, los primeros meses, los 2 primeros meses, están en contacto con los padres, aunque después se vayan separando cada vez más. Pero yo pienso que ese es un proceso natural y que obviamente hay que entender. Y hay que solicitarle a estos padres, a estos cuidadores, que también apoyen a sus hijos, porque es que sus hijos están en un proceso normal de crecimiento y desarrollo, y que esto va a ser el ciclo de la vida, que eso no va a traer otras cosas negativas, sino que esta pandemia ha traído tantas cosas buenas, pero ha traído otras cosas muy malas, desafortunadamente. No sé si Dani o Víctor puedan complementar algo allí. No, yo creo que había una pregunta más enfocada hacia el bullying, si no estoy mal, como que la niña le decía mal o no mala. Sí, sí, Ya. en efecto, que a la niña le dicen mala y ella se pone muy triste. O sea, es lo que nos dice la mamá. Eso iría muy enfocado hacia la autoestima, y el problema del bullying no es tanto el niño que recibe el bullying, sino el que lo hace. Entonces, sería más que todo fortalecer a la niña la idea de que no es mala, de que es buena, de que pues tiene como muchas cosas positivas, para que esos comentarios, que casi es inevitable en todos los colegios, lo afecte de manera tan importante que altere como su día a día. Entonces es más darle herramientas a la niña que combatir ese bullying. De acuerdo. Demasiado bueno. Acá hay otra pregunta que es muy interesante, y es, ¿cómo hago para que, digamos, ellos preguntan sobre todo que los niños tienen muchas pesadillas y se ponen muy difíciles cuando duermen y se agreden, pero no se dan cuenta, ¿cierto?, de lo que pasa. ¿Qué puede estar sucediendo en esos términos con un niño, que el tema de las pesadillas se activó mucho en la pandemia? ¿Quién de los Bueno, dos quiere responder? Sobre todo la orientación debe ir guiada básicamente a las pantallas, me supongo. sí, también. Pues normalmente el sueño debería ser reparador, y es ahí donde entra como el concepto de la higiene del sueño, de cuántas horas debe dormir un niño. A veces los niños se acuestan muy tarde, y entra ahí el concepto de usar las pantallas, los celulares, antes de dormirse, que dificulta como uno la conciliación de ese sueño y que ese sueño sea reparador. Entonces lo recomendable es establecer horarios, no solo para el sueño, no solo para el uso de la pantalla, sino para todas las actividades del día a día, y que eso permita que el niño tenga como una orden en sus actividades diarias. Y cuando ya son muy frecuentes, creería estas pesadillas, de hay que ver qué más pasa. Entonces creería que es oportuno como hablar con un pediatra o un psicólogo que nos oriente más en este tema, porque podría haber algún componente psicológico importante ahí.
Y yo creo que también pues para complementar, como lo decía Daniela, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es crear ese hábito y esa rutina que se tiene para poder llevar a la cama. Si bien es cierto, actualmente por el uso de pantallas se acostumbra mucho pues a que ve televisión antes de acostarse, que utiliza el teléfono antes de acostarse, que por estar en el teléfono se acuesta a las 10 o 11 de la noche. Entonces, realmente esos son muchos factores que pueden llegar a predisponer este tipo pues, de trastornos del sueño. Entonces, lo más recomendable es establecer, como lo mencionaba Daniela, unos horarios en los cuales se fija el tiempo pues, máximo de uso de pantallas y se genere como esa rutina de lavarse los dientes, leer o que le cuenten un cuento y llevar a la cama. Y en ese momento en el cual ya ingresan pues a la cama, es un momento en el cual se dedica plenamente pues al descanso, no va a tener como estímulos a su alrededor, que también es uno de los componentes más importantes, que acuestan al niño, pero el papá y la mamá siguen viendo televisión pues en la pieza, en el cuarto. Entonces, que realmente en el momento del sueño sea de descanso, sea un momento de respeto para el niño, y estos son factores que van a predisponer pues a la disminución de la aparición de este tipo de problemas. Y ya definitivamente, pues si persistentemente, a pesar de todas estas medidas correctivas, continúa presentándolo, se tendrían pues que evaluar conductas pues adicionales de pronto que le estén ocurriendo al niño en el día a día, que estén pues condicionando la aparición de estas pues condiciones nocturnas. Y quiero completar ahí una cuestión con esto. No todos los programas que dicen ser infantiles son infantiles. Y entonces a veces lleva como su mensaje muy, muy interior y eso pues obviamente va impactando el inconsciente de cada ser humano y pues si muchas veces a nosotros como adultos nos genera cierto trauma cualquier programación y nos pone a pensar mucho rato qué podrá hacer de un niño. Entonces yo pienso que debe hacerse también una muy buena selección de los programas. No decir simplemente porque como está en horario familiar, entonces lo pueden ver. No, en horario familiar está Laura en América, en horario familiar está Caso Cerrado y otras cosas que uno realmente ni siquiera como adulto debe ver. Demasiado, demasiado claro, demasiado apropiado para nuestras familias. Higiene del sueño, una clave fundamental que tenemos que acompañar en los niños. Y dos, hacer un seguimiento desde el enfoque psicológico de los niños y sobre todo, verificar que no estén tan activados con el tema de las redes sociales, del celular, de las pantallas, porque realmente es un espacio para jugar, para compartir con ellos. Me encantó el consejo que dio Víctor del cuento, que eso se vuelva una rutina, que eso se vuelva una conciencia de parte de todas nuestras familias. Bueno, les cuento que tenemos preguntas hasta para tirar para arriba, pero infortunadamente el tiempo en estos momentos apremia y pues tenemos que cerrar este espacio. Pero Entonces, yo sí quisiera, antes de que cerraras el espacio, y es dejarle un mensaje a estas personas que están participando de esta actividad en el día de hoy, y es que puedan confiar en las instituciones, porque las instituciones son el punto clave. Las instituciones no es el sustituto de la familia, pero sí es un punto de apoyo para ayudar en todo este proceso de acompañamiento. Entonces, que pueda confiar y contar con las instituciones. Sabemos que se pueden presentar dificultades, pero que puedan contar con las instituciones, que cualquier situación que no estén viendo dentro de lo normal, que la puedan compartir con la institución para que la institución sirva como de guía o en su defecto de puente para que se puedan hacer las diligencias correspondientes y se puedan solucionar las cosas a tiempo y no la dejemos para cuando no se usa. Porque muchas veces dicen, no, es que a mí me daba pena decirle al profe o a la profe porque qué me iba a decir, no. Hay que decirle para que ellos, si lo que requieren es un médico, si lo que requieren es un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, lo que necesite, pues que ustedes lo puedan orientar, lo puedan apoyar. Yo creo que es como la tarea fundamental de todos nosotros y eso hace parte de la puericultura. muchas gracias, Gustavo, por ese mensaje. Les agradecemos a todos. Bueno, vamos a empezar con la rifa. Vamos a rifar. Acá en este espacio se conecta Juliana. Juliana es del equipo psicosocial que acompaña este proceso de crianza consciente. Y la invito a este espacio también para que nos acompañe un segundito.
y también presentar este equipo de crianza consciente que está sacando adelante este proyecto que, bueno, digamos, en este momento nos apoyó la Universidad de Antioquia a través de estos 3 maravillosos ponentes que vienen acompañándonos también en pediatría social. Y bueno, este es un proyecto también que acompaña evidentemente todo el programa que nosotros fortalecemos desde la crianza, pues, hacia las familias a través de Amarte y de Calidosos. Le voy a preguntar, bueno, vamos a hacer 3 rifas muy cortas. Le invito a los papás a que si se ganan el premio nos escriban en un comentario. Vamos a decir cada uno un número del 1 al 165, porque esos fueron los inscritos el día de hoy, aunque estuvieron pendientes pues muchas personas, pero solo se inscribieron 165, entonces empiezo por Daniela. Ok. Hasta el 165. Sí. Escucha. 124. El 124, entonces Juliana nos va a mirar en quién es el que ganó. Listo. Vamos a hacer. Bueno, El 124. estamos aquí comprobando de acuerdo a la lista de llegada, a la asistencia, cuál sería entonces el 124. Y de acuerdo a esto nos dice que la señora Lina María Vargas Carvajal, la madre del niño Maximiliano Carorán. Súper, Lina María está por ahí, nos comenta, ya sabe que en la sede le vamos a dar un bono, digamos que es para compra de mercado, entonces para que sepa. Víctor, un número del 1 al 165. Qué pena, te interrumpo. Juan, hola. Qué pena sí, que te interrumpa dime, para comentarle a las familias que este bono se puede remitir en el Éxito en Carulla o en Surtimax, para que sepan pues cómo en qué excelente. Bueno, y que te busquen a ti para recibirlo. En este caso, Lina María te tendría que buscar a ti. ¿Listo? Si puede comentar Lina en el Facebook, si puede comentar en el Facebook, genial. Bueno, Víctor. Para contactarte, por favor. Bueno, entonces del 1 al 165, ¿verdad? Entonces, sí, uno bajito. Para premiar a aquellos pues papás o cuidadores que se unieron desde muy temprano pues a esta charla, el número 1. El número 1. Así es. Vamos a ver entonces quién es el feliz ganador o la feliz ganadora. Julie. Se nos congeló Julie. Ay, sí. Julie, hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Sí. El 1. Hola. ¿Ya me escuchan? Sí. Listo. Sí. El número 1, taratatán, sería la señora Jessica Montoya, mamá o cuidadora del niño Isaac Gil Montoya. Bueno, felicitaciones. 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 Bueno, y el último número, Gustavo, no por ello el último. A mí me encantan todas las personas que hacen las cosas rapidito. El número 3, que fueron de los primeros que se inscribieron. El número 3. Ok. El número 3. La señora Juliana Orrego, mamá del niño excelente. Ismael Franco Orrego. Excelente.
Chao. Juliana, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, y por último, le voy a dar la palabra a Daniela, porque fue nuestra primer ponente. Daniela, yo quiero que hagas una pregunta concreta, que la primera persona que responda en los comentarios se gane el último bono. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Una pregunta supremamente concreta de lo que tú hablaste. A ver quién estuvo más atento. Alguna de las características de la niñez, de las muchas que hablan. Muy bien, entonces, alguna de las características de la niñez. O de los Sandra, me va diciendo quién comentó. Yo estoy viendo acá los comentarios. ¿Alguna de las características de la Nadia, niñez? ya respondió la señora Nadia Márquez, el juego. Sí. Ya Muy Daniela nos dirá si es correcto. bien, muy bien. Un aplauso. El juego, un proceso clave dentro de la niñez. ¿Y qué otras características para que le recordemos? Que son seres que tienen derechos, que son irrepetibles, únicos, que aprenden a través del juego, que necesitan la compañía de un adulto, pues a través de la dependencia, y ya no sé qué más, que se nos quede como en la cabecita. Sí, esas son Muchas claves. gracias, muchas gracias. Felicitaciones a todos los que participaron de este espacio. Excelente asistencia, excelente todos los que se inscribieron y muchas gracias a nuestros ponentes por este maravilloso espacio. Espero que lo hayan disfrutado. Queda esto colgado en nuestro Facebook y también vamos a subirlo a YouTube. Muchísimas gracias a todos y esperamos que sigan conectados con la crianza consciente y con todos los espacios que tenemos para ustedes. Un abrazo inmenso para todos desde la Fundación y gracias a toda la familia Fundación Jimena Rico Llano. Muchas Muchas gracias a todos. Un gracias. abrazo. Feliz tarde para Muchas todos. gracias. Feliz Chao. tarde. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.